Hola amigos, ¿qué tal? En este pequeño video quiero mandar un saludo para Rigoberto Cárdenas de Venezuela, para Israel Porcayo y para un gran seguidor desde México, Brian Snake Dark, y José Madrigal, Roberto Carlos también de México. Aquí les hago el resumen y el breve explicativo de cómo desarrollar su fuente de poder para alimentar amplificadores de car audio, estéreos y toda la gama de componentes de car audio. En esta pequeña maqueta tengo los capacitores conectados en paralelo y en el explicativo siguiente están en serie, ya que he generado un poco de suspicacia, tanto porque en mi primer video los coloqué en serie y me reclamaban el por qué no en paralelo. Bueno, decidí reemplazar los 6 capacitores del primer video de 6800 a 50 voltios de serie a paralelo. Aquí están conectados todos en paralelo. Voy a hacer un pequeño resumen para ver las diferencias. Por este momento no tengo el amplificador, no tengo el amplificador a la mano. También para un comentario de otro seguidor que me decía que tenía una fuente de 3 amperios. Bueno, yo también tengo la fuente de 3 amperios. Con esta fuente de 3 amperios, aquí está, fuente de 3 amperios, cuenta con un capacitor de 4700 y le coloqué dos diodos en serie. Con esta fuente de 3 amperios, tu amplificador, ya sea amplificador o car audio, va a funcionar, va a encender. Pero para alimentar a tu amplificador, esta fuente es demasiado pobre. Recuerda que son 3 amperios y un amplificador como mínimo requiere 40 amperios, dependiendo de cuánta potencia tenga ese amplificador. En el caso mío, mi amplificador trabaja con un amperaje de 75, ya que es un amplificador DV-Drive OCU de 1800 watts de clase D. Bueno, vayamos al punto. Para ti, Brian Snake, mira, no sé si hayas conseguido, esto es bastante pesado, el transformador de 80 amperios con ingreso de corriente 220 de acá de Perú, la corriente de Perú 220, salida alterna 012, aquí lo puedes ver. El embobinado, no lo he embobinado yo no uso transformador de microondas, no uso fuentes de poder. Las fuentes de poder también te sirven, son fuentes conmutadas, todos lo sabemos. Puedes unir 3, 4, hasta 5 fuentes de poder para llegar al amperaje que tú requieras. Pero bueno, es a criterio de cada uno, en gustos y colores nadie manda. En el caso mío decidí mandar a embobinar este transformador de 80 amperios. Claro, te va a costar, bueno, acá en Perú es fácil de conseguirlos, es fácil de mandarlos a embobinar. El calibre es 12 del embobinado, calibre 12, doble. Como les vuelvo a repetir, 012, uso 2 diodos puentes de 50 amperios. 2 diodos puente de 50 amperios, aquí pueden ver las siglas, KBPC 50. De 50 amperios, 2 diodos conectados en serie. Y posterior a eso cuento con 2 capacitores de 15.000 microfaradios a 50 voltios que están conectados también en serie. Luego les explicaré el por qué. Bueno, sigo siendo caprichoso y terco, me gusta trabajarlos en serie más que en paralelo. Estos son los capacitores en paralelo. Aquí pueden ver la conexión, a diferencia de la conexión en serie. Tiene un puente positivo y negativo, puente. Como podrán ver, estoy sumando faradios y aquí estoy sumando, bueno, manteniendo faradios. En fin, cada uno tiene lo suyo. Ahora, vayamos a explicarles acá. Muchos me preguntan el motivo, ¿cómo hice la conexión? Para eso vas a requerir de un multitester o un multímetro, ya sea digital o analógico. En mi caso, un multímetro digital.
Muy fácil. Buscas en tu multímetro el buzzer, que vendría a ser el pitido, o la escala de diodos, y te guías. Haces el siguiente paso. Ahí está, ¿ves? Te está marcando continuidad. Ahora lo marcas en extremo y listo, te está marcando. Hasta ahí ya sabes que el diodo está bien. Ahora, ¿cómo detectas el negativo y el positivo? Pues muy fácil. Todo diodo puente tiene la sigla positiva. Todo diodo puente tiene la sigla positiva. Acá te lo voy a guiar. Positivo. Y al siguiente extremo viene a ser el negativo. El extremo positivo, no vayas a pensar que el que le sigue es el negativo. Este de acá viene a ser el alterno, que lo vas a encontrar en una sigla ondeada, que viene a ser el alterno. En diagonal consigues el siguiente alterno, el positivo y el negativo en diagonal. De la misma forma vas a jalarle un cable automotriz calibre 12 al otro extremo del positivo. Seguidamente, del negativo jalas otro cable al extremo negativo del siguiente diodo puente. Y posterior a eso, los alternos. En este caso, yo en cada punto alterno, que este viene a ser 12, he soldado acá y he sacado 2 hilos. Primer alterno, segundo alterno. Lo he puesto en color rojo y en color negro. 0 en el siguiente alterno con el puente al segundo alterno. Si lo ves, si la cámara lo logra captar, te darás cuenta que está así, en un puente. Positivo con positivo, negativo con negativo. Alterno con alterno, alterno con alterno. Luego, del puente entre el negativo y el positivo, puedes elegir cualquiera. En este caso elegí este diodo de acá. Puente positivo, puente negativo. ¿Y hacia dónde te lleva? Hacia el capacitor. Lo puedes hacer de la siguiente forma: puente positivo, puente negativo desde acá. Puedes trabajarlo de cualquier extremo, ya que están conectados en paralelo. Hasta ahí me dejo entender. Hasta ahí me dejo entender con la conexión. Ahora, en mi caso, vamos a desarmarlo. He usado una masa de aluminio que lo pude reciclar y que ustedes también lo pueden reciclar. Placas madre de computadoras antiguas. ¿Para qué? Este es de gran espesor y mantiene disipado el calor que genera al momento que esté conectado al amplificador. Aquí lo pueden ustedes ver de mucho más cerca lo que yo les explicaba. El código KBPC 50 amperios, ambos de 50 amperios conectados en paralelo. Todo diodo puente tiene un hueco en el centro. Así como te decía mi querido amigo Brian de México, hay diferentes tipos de diodo que tú lo puedes encontrar en la web. En el caso mío es un diodo puente de 50 amperios, con borde de aluminio. ¿Para qué? Para disipar el calor, para que se mantenga frío. Tiene un hueco justamente ¿para qué? Para que lo puedas atornillar a cualquier masa de aluminio para que el calor se disipe y pueda trabajar mejor. No recomiendo usar solo uno, ya por la cantidad de amperios que tiene el transformador. Se recalienta al extremo y tiende a reventar. En mi caso he usado
dos diodos puente en paralelo para mantenerlos estables y así no se quemen. Los digo por experiencia propia. Ahora, vayamos a la lista de componentes o la lista de materiales. Primero que nada necesitas un transformador de 80 amperios, ya sea con tap central o simplemente con una salida simple. En el caso mío no cuento con el tap central, simplemente es 012, pero si deseas hacerlo con el tap central te recomiendo 606, para que al juntarlo se sumen los 12 voltios en corriente alterna. No cometas el error de hacerlo 12012, porque sumado lo tendrás en 24 y quemarás tu amplificador o cualquier componente que quieras conectarlo con un voltaje no mayor a los 14 voltios. Sigamos. Transformador de 80 amperios. En el caso mío 80 amperios, en el caso de ustedes dependiendo el tipo de amplificador que tengan o que manejen. Dos diodos puente de 50 amperios. De no conseguirlo en el estado mexicano los de 50, tengo entendido que hay de 35. Puedes usar también dos diodos puente de 35 amperios. Capacitores. Si deseas puedes usar de 6800, ya sean 6, 8 o los que tú desees. Te recomiendo de valores superiores a los 6800. No te recomiendo valores 4700 ni 3300. Te lo digo por propia experiencia, van a explotar. Es poco el valor que tienen. A 50 voltios, pero si deseas o no consigues a 50, te recomiendo, bueno, 60, 70 o los 100 voltios, no hay problema. El valor es lo que manda. De no conseguirlos o de repente te agrada más, si tú deseas, puedes usar uno de 15.000 o uno de 20.000 o 30.000 microfaradios a 50, 80 o 100 voltios. Al voltaje que tú desees o el que encuentres en el mercado, pero recuerda mantener siempre los microfaradios. En mi caso he usado dos en serie de 15.000 microfaradios en serie. Si deseas una placa impresa con agujeros, dos tuercas, dos bornes y tu cable para el amplificador calibre 4. Aquí lo puedes ver. Cable para el amplificador, calibre 4 AWG. Ahí está. Seguido de eso, 2 metros de cable automotriz, calibre 12. Este es el cable automotriz, no es este cable convencional ni el cable mellizo, no lo usen. Les recomiendo cable automotriz. Para soldar este tipo, les recomiendo, para soldar este tipo de salida de transformador, les recomiendo un cautil de 100 watts, ya que los cautiles convencionales de 50-60 no queman lo suficiente para poder soldarlos. Les recomiendo cautiles de 100 watts. No se olviden reciclar su masa de aluminio de cualquier computadora en desuso, de CPUs antiguos, o si pueden conseguir aluminio. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Ya está enchufado. Vamos a hacer la prueba de ambos para demostrarles que manejan el mismo voltaje. Ahora sí. ¿20? Y ahí van a ver ustedes. Ya. Ahí pueden ver ustedes el voltaje. 16 voltios, 16.9. 16.9 en mi fuente. 16.9 en mi fuente de 80 amperios. Se mantienen fríos porque no están conectados a ningún amplificador.
Ahora, ustedes se preguntarán 16.9 y en sus especificaciones de amplificador dice máximo 14.5. Correcto, no va a pasar nada. Cada uno de estos te está jalando 1.2, que es lo que vas a restarle a esto y es lo que te va a quedar. Por eso les decía que esta es una prueba al vacío. Al vacío te marca así, pero cuando esté conectado al amplificador esto baja, porque empiezan a trabajar los diodos y empieza a consumirte. Y obviamente al momento de retumbar el voltaje va a caer, y eso es lo normal. Pero con esta conexión que yo tengo evito que me caiga a menos 12. Ahí pueden ver ustedes el voltaje de mi fuente de 80 amperios, 16.9. Y ahora vamos a medir el voltaje de mi fuente de 3 amperios, que lo uso para conectar un estéreo de car audio. Bueno, en realidad te pide 10 amperios, pero con 3 amperios lo hago trabajar más que suficiente. No necesito mucho amperaje para un car audio. Ahí lo puedes ver. 15.99, casi 16 voltios. 15.99. Ese es el voltaje de mi fuente de 3 amperios. Ahí pueden ver ustedes. Tiene una resistencia de 100 ohms para protegerlo de descargas. Bueno. Espero, mis amigos, sobre todo para ti Brian Snake desde México, te haya sido útil este breve explicativo. Recuerda que hice el video, un breve explicativo a petición tuya y a petición de otros amigos de México. Discúlpeme por no haberme acordado de ustedes. Yo sé que muchos me están reclamando el video con la prueba del amplificador. Sí lo tengo pendiente, discúlpeme, pero también tengo trabajo saturado. Les mando saludos desde Lima, Perú. Espero que se suscriban y le den like y compartan mi video. Saludos desde Lima, Perú. Muchas gracias. Ya está.